Unidos, ¿no? Entonces, sumándole obviamente otros demás países, uno de los trámites que más se utilizan en la economía es la certificación de origen. Y justamente ustedes como sectores son los que principalmente nos diversifican el mercado, y me refiero no nada más a Estados Unidos, sino X o cualquier parte del mundo, su producto técnicamente llega, ¿no? Estas dos diapositivas, tanto de materias primas o de envases y empaques, de materias primas no me enfoco mucho, porque ustedes bien saben que la característica esencial justamente del tequila en este caso es que es un producto técnicamente, pues bueno, 100% originario en la gran mayoría de los casos. Y me refiero a la gran mayoría, salvo algún saborizante o colorante que alguna de las empresas pudiera utilizar, quitando el 100% agave, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente, para el sector tequilero, salvo su mejor opinión, y aquí aproveché, algunos deben de conocer este tipo de envases, algunos otros no. Por ejemplo, estas son marcas que no se comercializan en México, pero que a nivel internacional representan técnicamente el esquema de tequila, ¿no? El sector tequilero principalmente se enfoca a lo que es material de empaque y envase. Me refiero a la utilización de su programa, y estos son algunos ejemplos, simplemente botellas, etiquetas que en determinado momento a veces ni siquiera se fabrican aquí por esa petición muy particular que comentábamos por parte del cliente, ¿no? Y activo fijo, ¿y a qué me refiero a activo fijo? Material de investigación, de laboratorio, que en muchas de las ocasiones obviamente la empresa puede adquirir. El programa te permite técnicamente hacer esto, con los beneficios que hablábamos, ¿no? Que es al momento no pagar el impuesto al valor agregado de las importaciones temporales con las temporalidades, no pagar el impuesto general de importación en determinado momento, y no está de más señalar que el sector tequilero o el tequila es de los pocos productos que no tienen el beneficio de un programa que se llama PROSEC, que es programa de promoción sectorial que te ayudan técnicamente a eliminar el impuesto general de importación. Bueno, eliminar no pudiera decir, a disminuir, bueno pues sí, exentar o disminuir el impuesto general de importación, principalmente en operaciones que tenemos con el principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos, al amparo del 303 del Telecán. ¿Esto qué significa? Que si ustedes trajeron algún material de empaque o de envase procedente, por ejemplo, de China, que es muy usual, técnicamente el costo de este impuesto general de importación cuando la exportación se destina a Estados Unidos, o lo absorben o se lo cargan a su cliente, y por desconocimiento en algunas ocasiones no se lo cargan a su cliente y ustedes lo terminan absorbiendo. Entonces es bien importante este esquema de operación, porque independientemente que el programa te genera cierto tipo de beneficios, la misma operación del programa, en este caso hablando de los programas de promoción sectorial o al amparo del 303 del Telecán, y por favor, si no me lo entienden o si quieren que andemos un poquito más en ese tema, levantemos la mano y lo desarrollamos. Pues obviamente el usuario, llámese ustedes, tendrían que absorber ese impuesto general de importación, porque 303 nos dice técnicamente que una vez que se exporte la mercancía importada temporalmente al amparo de un programa, tendrían 60 días para pagar a través de un pedimento complementario ese impuesto general de importación correspondiente a material de empaque o de etiquetas o de tapones de mercancía no originaria. Hay otro tipo de supuestos que nos ayudan a menguar un poquito ese impacto, que bueno, nos habla del artículo 63A de la ley aduanera, y que contempla certificados de origen, programas de promoción sectorial, o pagar al momento de la importación ese impuesto general de importación. Pero son dos cosas completamente diferentes, el programa de promoción sectorial con el IMEX, que la gran mayoría de los otros sectores lo pueden combinar. Ustedes desafortunadamente no lo pueden combinar, lo cual se convierte adicionalmente en un costo de producto. O lo pagan ustedes o lo paga el cliente. Modificaciones para el 2014 y 2015. Artículo 1A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Retención del IVA a proveedores nacionales, derogado en diciembre del 2013 para aplicar desde ya. Técnicamente, el día de hoy, si ustedes, como comúnmente lo hacían, suponiendo en el caso que ustedes no importan obviamente material de envase, empaque, todo lo referente a proveedores nacionales, a partir, salvo
fechas, creo que fue el 13 de diciembre, no recuerdo muy bien la fecha honestamente. En 2014 todas las operaciones de comercio, más bien todas las operaciones con proveedores nacionales, automáticamente se las tienen que hacer a ustedes cuando compran, obviamente, con el 16% del impuesto al valor agregado. Y obviamente esto que conlleva el solicitar devolución del impuesto al valor agregado una vez que termina, creo que el mes, si no me equivoco, y esperar al amparo del programa. Se supone, técnicamente tendrían que ser 20 días el concepto de devolución, que obviamente se va a convertir para ustedes en quitarles algo de flujo, o flujo en muchas de las ocasiones, cuando el 100% del material de empaque, de envase, de todo lo que conlleva, lo compran de proveedores nacionales. El programa, hasta cierto punto, el IVA hasta el día de hoy lo difiere, ¿no? Entonces, certificación de empresas IMEX en 2015. Técnicamente, como yo les decía, por parte de Economía, la operación de comercio exterior, la emisión de los programas, las ampliaciones de productos sensibles, el esquema de virtuales, y aquí, bueno, todos saben mucho mejor eso que yo, técnicamente para nosotros como Economía, la operación del programa técnicamente sigue exactamente igual. Internamente no hemos tenido una modificación en cuanto a la emisión de un programa nuevo, que afortunadamente todavía seguimos teniendo solicitudes casi todas las semanas, pero obviamente va a depender justamente de la certificación, y aquí hay obviamente gente más especializada en ese concepto, de lo que Economía en este caso pudiera ofertarles, aunque pasa algo interesante y paradójico, ¿no? Como Economía es quien emitió el programa originalmente, la gran mayoría de las empresas se están acercando con nosotros justamente para decirles de qué se trata este esquema de certificación, lo que corresponde en este caso a lo que se quiere decir de crédito público. Por mi parte, Octavio, técnicamente era lo que a mí me interesaba mencionar, pues obviamente nos quedamos en la práctica para ver si podemos ahondar más en si tienen alguna duda, como bien lo comentaba Octavio, pues vamos a estar aquí al servicio de ustedes para solventar cualquier cosa, ¿no? Y pues bueno, seguimos la palabra a Antonio para que recomendándoles nuevamente lo que comentaban Octavio. El programa técnicamente se trata de que una empresa no se convierta en una carga. El programa, me refiero los controles que tiene que llevar adicionalmente, el anexo 24, sus retornos virtuales, mermas, destrucciones, etcétera, etcétera. Es bien importante la obligatoriedad de esos requisitos que adicionalmente el ser tenedor de un programa conlleva, ¿no? Hay una paradoja con el anexo 24, que la gran mayoría de los anexos 24 o de los programas que se ofrecen están destinados como que a la industria electrónica, que es a lo que voy, tienen una capacidad muy grande, cuando ustedes posiblemente nada más utilicen cuando mucho 7, 8, 10 fracciones arancelarias, ¿no? Para poder controlar el amparo del anexo 24, sin que eso signifique que no tenga que cumplir con esa obligación. Entonces, como recomendación, acérquense siempre a la autoridad en el sentido de hacer su mejor práctica de comercio exterior, y más vale aquí preguntar, porque el que no pregunta al final va a terminar pagando multas bastante considerables, y obviamente eso van a menguar su operación de comercio exterior. Así que pues bueno, en Economía como siempre nos ponemos a sus órdenes y estamos aquí para continuar adelante. Muchísimas gracias, José Alfredo. Aprovechando, digamos, mientras cambiamos de presentación, te quería preguntar si las empresas IMEX Servicios se verán afectadas ahora con la reforma. Técnicamente sí, la certificación habla justamente de IVA y de IEPS. En muchos de los casos las empresas de servicios comercializadoras de tequila utilizaban el programa para generar, de acuerdo a la ley de IEPS, no sé si era el cargo del impuesto especial sobre producto y servicio adicionalmente del IVA, ¿no? El IVA realmente era como un comodín, lo que se buscaba era principalmente lo que era el esquema de productos y servicios. Si no se certifican, claro que se convertiría técnicamente en un costo. No conozco mucho de esquemas fiscales, conozco el esquema de solicitud de devolución de IVA, pero no conozco, salvo su mejor opinión, un esquema de devolución de IEPS. Si aplica o cómo aplica, no lo conozco yo. Entonces, eso se pudiera convertir en un costo del producto, lo cual para muchas empresas implicaría adiós clientes.
o adiós empresa. Habría que valorar quizás cambiar de esquema de programa, tal vez un Altex. Tocas algo interesante, la empresa altamente exportadora desapareció en 2010 o 2012, casualmente el 24 de diciembre salió la publicación que se derogó. ¿Eso qué implica? Que las empresas, ya no existen empresas nuevas Altex. Las que afortunadamente tienen su programa, si cumplen con lo previsto en el decreto de Altex, que es al menos el 50% de exportación de ventas, conservan exactamente el mismo beneficio, no tendrían mayor problema. Pero te digo, yo para efectos fiscales conozco la solicitud de devolución de IVA, pero no conozco ya sea compensación, acreditación o devolución del esquema de IEPS, que obviamente pues realmente es por lo que la empresa busca el programa IMEX, por el IEPS técnicamente. Pero bueno, estamos aquí para tratar de desenvolver todas estas dudas, ¿sale? Bien, pero si tiene alguna duda más, aquí nos va a estar acompañando el licenciado José Alfredo Guzmán. Ahora le damos la entrada al licenciado José Antonio Ávila Núñez, subdirector de Bufete Internacional de Occidente. Como ustedes saben, el Consejo Regulador de Tequila tiene una alianza con Bufete Internacional para realizar ese tipo de cursos. Y pues muchas gracias, solo como siempre, por apoyarnos. Bienvenido. Gracias. Y pues ahora sí vamos a escuchar la participación de Bufete Internacional. Gracias, buenos días. Primeramente el tema de la certificación, pues bueno, ya se venía hablando desde las negociaciones que tuvo Index, que es los que representan a la industria maquiladora, y que pudieron negociar el que siguiera manteniendo los beneficios que cuenta el programa IMEX, siempre y cuando se acreditara pues ciertos requisitos, ¿no? Que bueno, aquí el SAT es quien va a validar que efectivamente se cumplan estos requisitos. Sin embargo, sabemos que algunas empresas no van a poder calificar, es una realidad, para estos requisitos, porque como debes estar impecables, ¿no? ¿Por qué? Porque va a existir una visita, va a existir lo que viene siendo una validación de lo que hemos estado haciendo, o en sí el programa IMEX se esté manejando adecuadamente, y le agregan otras revisiones que se vuelven interesantes para cerciorarse y poder confiar en la autoridad en que las empresas IMEX pues están utilizando correctamente su programa. Como ustedes saben, ha habido casos de algunas empresas que lamentablemente han llegado, se han establecido, desaparecido, y ha habido problemas en donde se ve afectada a la autoridad por un mal uso de los IMEX. Ahora sí que pagan justos por pecadores, ¿no? Pero bueno, hay que tener en consideración que el esquema IMEX es un régimen de comercio exterior, o sea, es una operación temporal, y como tal no es el único régimen que se puede utilizar. Lógicamente hay que evaluar los otros que nos quedan, y definitivamente tal vez si utilizamos el esquema de los definitivos, pues nos va a pegar en el flujo de efectivo, y va a haber todo un tema de movimientos internos en la empresa para efecto de tal vez aminorar este efecto, ¿no? Existe como tal un esquema que algunas empresas tequileras sí lo han estado utilizando de manera continua, porque su propia operación lo permite. Y bueno, hay que recordar que el tema de diferimiento ¿qué es? Pues bueno, el hecho de que no estamos haciendo el desembolso en un primer momento, sino que lo estamos aplazando a un momento posterior, ¿no? Entonces, como tal, recordar que existe un régimen conocido como el depósito fiscal, donde este régimen no se vio tocado en la reforma, en el sentido de que si ustedes deciden dejar mercancía en estos almacenes, lo pueden hacer en el sentido de que pueden diferir el impuesto. ¿En qué consiste? Pues bueno, este régimen de almacenar las mercancías de comercio exterior, y posteriormente podemos nosotros elegir el régimen que vayamos a hacer. Esto es, tal vez no tenemos el dinero en el momento de importar para poder pagar lo que viene siendo nuestra mercancía,
Y una buena opción es considerar este régimen del depósito fiscal, porque tal vez ya cuando tengamos el dinero, pues pudiéramos manejarlo o pasarlo a otro régimen, ya cuando lo saquemos de este esquema, ¿no? Y algo interesante, ¿verdad? Es otro esquema, otra posibilidad, que dentro del depósito fiscal o dentro de este almacén pueden ser adquiridas por terceros, o sea, residentes en el extranjero, si es que fuera necesario. ¿Cómo funciona el esquema de depósito fiscal? Existe lo que viene siendo un almacén general de depósito, que es quienes autorizan el poder contar con estas bodegas. Esto es, ya sea que estas bodegas ustedes las tengan en sus propias empresas, van a pedir ciertos requisitos de control, porque es mercancía de comercio exterior, que debidamente tiene que estar controlada. Ellos son los que van a poder decir o dar el visto bueno de que la mercancía se puede quedar en esos almacenes. Imaginémonos que llega una mercancía de comercio exterior, nosotros decidimos si utilizar el esquema del régimen de depósito fiscal. Para eso el almacén general de depósito puede autorizar, como les comenté, un espacio, o tal vez ellos mismos ya cuentan con espacios en diversas partes de la República. De hecho, hay algunos muy famosos que aquí en la región, los que conozcan, donde se encuentra el Álamo, hay uno muy grande, no voy a decir nombres para no dar comerciales, pero uno muy grande que está en el Álamo, es casi avenida 18 de marzo, por lo que viene siendo Lázaro Cárdenas, y bueno, ahí pueden dejar su mercancía de comercio exterior. Efectivamente, se transmite toda la información a aduanas de que queremos dejar nuestra mercancía de comercio exterior en esta bodega, y a su vez, pues bueno, lo que sucede es que se puede despachar la mercancía y se va a mandar para que llegue al almacén general de depósito. Aquí hay algo interesante. Bajo este esquema hay algunas empresas que no solamente tequileras, que no solamente manejan tequila, sino que también tienen convenios para traerse otro tipo de bebidas y comercializarlos aquí en el país. Para este tipo de empresas también les sirve este esquema del régimen de depósito fiscal. ¿Por qué? Porque se ahorran el desembolso de estar pagando los impuestos de manera definitiva, sino como van vendiendo su producto, van pagando en lo que viene siendo sus impuestos y van sacando partes de este embarque, ¿sí? De este almacén general de depósito. Si quisiéramos habilitar una bodega en nuestra empresa, sí es posible. Algunos requisitos que nos piden es contar con un equipo de cómputo, con instalaciones que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Efectivamente, nosotros tenemos que estar reportando todo lo que se ha retirado y todo lo que se ha ingresado a este almacén con pedimentos. Sí, ahorita vamos a ver cómo se manejan estos pedimentos. Y bueno, pudiera en algún momento esta mercancía retornarse al extranjero. ¿Qué otros requisitos nos piden si quisiéramos habilitar esta bodega en nuestra empresa? Una autorización, lógicamente, para operar como depósito, tener un contrato de habilitación, un título de propiedad o de arrendamiento y el aviso de uso de los locales. Es importante también considerar que aquí se pueden colocar marbetes y precintos, que tal vez les puede ser interesante para en algún momento bajo este esquema, ¿no? Recordar que las empresas que también importan bebidas alcohólicas, pues bueno, pueden hacer este tipo de colocación de marbetes en estos depósitos y bueno, ya que esté lista la mercancía, lógicamente la pueden desplazar, ¿no? Entonces, como tal, es un trámite que se realiza ante Hacienda, no tiene mayor complicación. Sin embargo, lo importante es contar con la autorización del Almacén General de Depósito, que en el país tenemos alrededor de unos de 13 a 15 almacenes generales de depósitos, que son los que están autorizando estos espacios, ¿no? Es importante también considerar que uno de los beneficios es que podemos importar total o parcialmente pagando los impuestos hasta el retiro de la mercancía. Esto está en un embarque,
lo dejan en el almacén y según como lo vean necesitando puede ser por unidades. No necesariamente necesitan sacar todo el embarque. Entonces aquí ustedes ya pueden diferir por la cantidad que van necesitando estas cantidades, ¿sí? Y bueno, como platicábamos, se depositan sin pagar lo que vienen siendo estos impuestos hasta que se extraiga de este propio almacén. Y también existe esta posibilidad de retornar al país de origen, o sea, hacer un desistimiento si es que al final ya no nos conviene el desplazar el producto aquí en México. Okay. Imaginémonos que el producto viene del extranjero, tal vez desplazamos la mitad y no queremos pagar los impuestos de la otra mitad, y si existe esa posibilidad podemos nosotros regresarlo al extranjero. Eso se llama desistimiento. Podemos hacerlo y aquí en ningún momento por esa mercancía que regresamos se pagó un solo peso de impuesto, que ese es otro esquema a utilizar. ¿Qué otras cosas aparte del marbete podemos hacer? Podemos etiquetar, ¿sí? En este régimen podemos hacer un empaquetado, examen de las propias mercancías, toma de muestras. Como tal no son procesos, si ustedes se dan cuenta, un proceso de transformación, que para un proceso de transformación también existe otro régimen que se llama recinto fiscalizado estratégico. Pero este régimen de recinto fiscalizado estratégico, ¿qué creen? También lo tocaron en la reforma y también están pidiendo que se certifique. Entonces, pues bueno, está también esa posibilidad de utilizar este otro régimen. Pero en este esquema del depósito fiscal, pues bueno, se pueden hacer actividades que son sencillas, no sé si me voy a entender, no transformar procesos muy simples, podemos hacerlos en ese espacio. ¿Okay? Comentábamos que podíamos aplicar el desistimiento, y este esquema también lo hemos visto porque aplica para exposiciones y ferias internacionales. Normalmente lo que hacen algunos empresarios es, se trae el producto, lo dejan en exposiciones internacionales, lo traen bajo el esquema de depósito fiscal, y si lo venden el producto aquí en el territorio nacional, se nacionaliza, pues. Si no, lo que hacen, pues lo regresan definitivamente al extranjero y tampoco realizan ningún desembolso por regresarlo al extranjero desde el punto de vista de impuestos. ¿Sí? Otro punto interesante, el depósito fiscal no tiene límite de tiempo, de permanencia, lo que significa que si ustedes deciden dejar una mercancía en el depósito, mientras ustedes decidan dejarlo ahí, no pasa nada. Lógicamente va a haber un costo que implica el almacenaje, no sé si me entender, o sea, si no es de ustedes la bodega, pues te van a cobrar el almacenaje, y algunos proveedores te cobran cierta cantidad por lo que sacas de lo que viene siendo del almacén. Aquí lógicamente tenemos que ver con los proveedores porque son distintas fórmulas, de ahí es como ellos deciden cómo cobrar. Pero aquí lo interesante, y esta es la parte que puede sonar muy atractiva, si nuestro problema es el flujo, que en el momento no tenemos el dinero y después vamos a incorporar estos insumos a nuestros procesos productivos, pues lo metemos al depósito y ya después lo dejamos en territorio nacional el producto, pero ya estamos conscientes de que vamos a estar pagando, pero solamente de lo que vamos utilizando. Sí, tal vez no del embarque completo, que el embarque completo, pues la cantidad también va a ser muy onerosa y les puede pegar todavía más en sus flujos de efectivo. Entonces, no tenemos un problema de abandono, que pues, lógicamente es un almacén privado. Ustedes pueden utilizarlo como justo a tiempo, ¿sí? Porque van a tener siempre su stock ahí y van a estar pagando según cuando lo vayan sacando. Y puede depositarse incluso al nombre de una empresa extranjera, o sea, un extranjero, no necesariamente nosotros, puede dejar su mercancía en este almacén si es que fuera el supuesto, ¿no? Ya que llega al almacén, ¿qué podemos hacer? Uno, importar de manera definitiva, o sea, nos sirvió durante un tiempo para diferir los impuestos, lo dejamos en el territorio nacional
Opción 2, exportación definitiva, o lo que viene siendo el retornarlo al extranjero. Y quiero que vean esta última opción. De aquí puede migrar a que lo envíen a su IMEX. O sea, ¿por qué no pudiéramos considerar? Tal vez no estamos ahorita preparados para certificar, ¿ok? Pero ya traemos un embarque o varios embarques que necesitamos nosotros el darles un tratamiento. Si no tenemos el dinero para pagar lo que vienen siendo los impuestos, tenemos la opción del depósito, y ya de ahí podemos hacer una operación donde se le enviemos a quién, a la empresa IMEX, o sea, nuestra propia empresa. Solamente jugar con los regímenes aduaneros, ¿sí? Según como nos va a convenir. Bien. ¿Cómo funciona en cuestión de documentos? Existe un pedimento que tiene una clave especial que es A4, ¿sí? Este pedimento es la importación de la mercancía bajo el depósito fiscal, y de aquí, ya que entra al almacén, si lo queremos enviar a una IMEX, existen dos claves. El E1 es para transferir lo que viene siendo insumos, o el E2 corresponde cuando se quiere transferir activo fijo. Esto es, se hace una operación virtual como tal, donde, o de extracción, pues, de extracción de insumos o de extracción de lo que viene siendo de activos. Y bueno, dependiendo lógicamente del tipo de producto, pues va a entrar, como lo comentaba Alfredo, 18 meses si es un insumo, es el tiempo de permanencia en lo general. O si fuera activo fijo, pues es durante el tiempo del programa lo que podemos mantener esta mercancía. Y lógicamente, pudiéramos en algún futuro decidir, ya que se le haga algún proceso, pues retornarlo al extranjero. Entonces, este esquema también lo podemos, o se ve de manera más palpable, tal vez no estamos tan conceptualmente familiarizados, pero los duty free es un esquema de depósito fiscal, como tal, ¿sí? También lo utiliza la industria automotriz, pero ¿qué creen? A la industria automotriz sí le tocaron este régimen solamente para la inspección de acá. Al ensamble y fabricación de vehículos, que sí tienen este esquema, también lo tocaron y lo obligan a que se certifique. Entonces estamos hablando de que hubo 3 que tocaron: a los IMEX, a lo que viene siendo recintos fiscalizados estratégicos, y al depósito fiscal o al ensamble y fabricación de vehículos, que son los que les obligaban a certificarse. Pero bueno, a no, en lo general al depósito fiscal. Entonces también es una herramienta que pudiéramos estarlo utilizando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al momento de que nosotros diferimos los impuestos, lógicamente no se congela el impuesto, sino que nosotros tenemos que actualizarlo. Nosotros tenemos que decidir al momento que dejamos la mercancía en el almacén, ¿sí? ¿Cómo va a ser la actualización del impuesto? Tenemos 2 opciones. La opción 1, esto es que fuera por la propia inflación, ¿sí? Esto es conforme a la inflación, desde el momento que entró la mercancía hasta el momento que hacemos la extracción de la bodega, sería la cantidad que se actualizaría del impuesto. ¿Por qué hablo de actualización del impuesto? Porque ustedes en algún momento, si lo dejan en ese almacén, pues pueden decidir, no sé, tal vez al año, 2 años o 3 años, suponiendo, ya dejarlo en territorio nacional, ¿sí? ¿Y qué costos implicaría el dejarlo ahí? Pues sí tenemos que considerar que se actualiza ese impuesto bajo ese esquema que tenemos como número 1 es la inflación. Número 2, que es la variación del peso contra el dólar, y tenemos que hacer esa variación, lógicamente se considera también desde la fecha de entrada, y ver cómo se encuentra la variación peso-dólar, ¿sí? Al momento que hacemos la extracción o la nacionalización de lo que viene siendo ya de esta mercancía para dejarla en el territorio nacional. Entonces, este es optativo. ¿Cuándo lo tenemos que escoger? Desde el momento que decidimos dejar la mercancía en este almacén. Nosotros ya tendríamos que decidir es uno u otro. ¿Por
qué? Porque así se va a declarar en el pedimento que platicábamos, que me regreso un poco, que platicábamos que es el pedimento con una clave especial, que es clave A4. Y también hay que saber que hay algunos productos que no podemos dejarlos aquí, que bueno, no creo que ustedes les pongan sustancias radiactivas al tequila, ¿no? Pero bueno, es importante saber. Contaminantes por su propia naturaleza. Aquí, bueno, cabría mencionar que hay algunos tequileros que sí le ponen perlas preciosas en algunas botellas un poco exóticas. Pues bueno, no pueden utilizar lo que viene siendo ese tipo de insumos para ese régimen, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, es totalmente atractivo para la delincuencia y con los controles que pudieran estarse manejando, ¿no? Entonces, esos son algunos de los prohibidos que no podemos utilizar. Y bueno, vehículos pues ni hablemos, tampoco podemos estarlo utilizando. Entonces, el esquema del depósito fiscal lo vemos como una opción interesante para que ustedes, si no estamos preparados, o sea, recordemos que la certificación es optativa. O sea, ¿por qué es optativa? Porque a nadie nos obligan a hacerlo. Si nosotros queremos hacerlo, pues lógicamente vamos a contar con los beneficios. Pero si no estamos preparados por X o por Y razón, es válido considerar que tenemos otros esquemas, tal vez para no vernos afectados desde el punto de vista económico en este desembolso de impuestos. Entonces, por mi parte es todo, no sé. Una pregunta, ¿este régimen aplica para virtuales? El régimen aplica para virtuales como tal. Más bien tendrías que platicarme del esquema. Recuerden usted, primero te doy en lo general, No aplica, pero el virtual, no aplica. Ah, ok. No podemos hacer. ¿tú quieres hacer virtuales? No, No, aquí es son una duda que yo extracciones. tengo. Ya no se puede O hacer. sea, Del las almacén. operaciones virtuales de exportación. ¿Qué palabra? O sea, operaciones virtuales en general. No, o sea, si tú lo dejas aquí, lo que sí puedes hacer es extraer y lo puedes enviar a una IMEX. Sí, pero se le llama lo que viene siendo extracciones. Pero, como tal, no sé cuál sea tu idea. Si no se hace. Operaciones virtuales en general, o sea, lo que actualmente se maneja. Sí, sí, es exacto. Entre los IMEX no, porque recordemos que este es un almacén autorizado que no es un IMEX. Y el de la derecha sí es un IMEX. Entonces, para poder hacer una operación virtual, pues, como la que nos estás comentando, en teoría aquí debería ser IMEX, acá debería ser IMEX. Pero el esquema de depósito, efectivamente, no aplica para los virtuales. Aquí son meramente extracciones. Reales. Exacto. Movimiento físico real. Entonces, esta es una alternativa que se lo dejamos para su consideración. Cada quien puede, si tiene dudas en ver cómo lo puede aplicar o cómo lo puede aterrizar, pues con gusto les podemos dar referencias incluso de almacenes generales de depósitos que se encargan de habilitar estos espacios, ¿no? Los que proveen de estos servicios aquí en la región. Muchas gracias. Está bien, padre, y tiene La Autoridad de Comercio Exterior. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Se me hizo muy interesante la presentación porque es la primera vez que veo que están dando como una alternativa a la certificación. Primero, para ponernos un poquito en contexto, qué es lo que estamos haciendo en la clase.
Casi no se escucha acá. ¿No se escucha? No se tiene el micrófono. Trataré de hablar más fuerte. Gracias. Bueno, ¿quién de aquí trabaja en empresas IMEX? ¿Los demás son estudiantes? Bueno, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior es relativamente nueva. Se creó en 2012, empezó ya con efectos. En esta administración se concentraron todas las actividades de auditoría en el SAT que estaban regadas en las diferentes administraciones generales. Creo importante esto para ubicarnos un poquito en cómo llegó la certificación, ¿no? Son 12 administraciones generales actualmente en el SAT. Entonces, como les decía, esta administración concentra todo lo relacionado al comercio exterior. Cuando se presenta la propuesta de reforma hacendaria, pues nadie pensaba que iba a prosperar lo de que se grabaran al momento de la importación las importaciones temporales. Eso fue por octubre. En septiembre pues ya se quedó, ¿no? Y entonces empezó ciertamente lo que decía Octavio, Index logró meter la certificación para mitigar el efecto de este cambio, ¿no? Para darles la opción a las empresas de que, a pesar de que ahora tenían esta obligación, pues te puedas certificar y seguir operando en el mismo esquema. Bueno, entonces es ahí donde se involucra la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. En realidad son 3 centrales las que están involucradas. El área en la que yo estoy técnicamente no existe todavía, no está en el marco, en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Entonces la certificación queda colgada de la Administración Central de Asuntos Legales de Comercio Exterior y a ella es a la que le dan la facultad. Ni siquiera se modificó el reglamento, salió un decreto delegatorio el 7 de enero respondiendo precisamente a todas las modificaciones. El jefe del SAT delega todas las nuevas funciones en ya áreas específicas, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo y el tema es muy amplio, pues de ahí venimos, ¿no? De la reforma hacendaria deriva esta nueva obligación y esta opción de la certificación. Es importante y quiero ya abrir con el tema diciendo que la certificación no es imposible. O sea, precisamente con la idea de mitigar el efecto es que se crea para que todos puedan acceder a ella, para que puedan seguir gozando del beneficio, porque desafortunadamente quien hizo esta modificación fue la Subsecretaría de Ingresos, la Unidad de Políticas de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, sin hacer realmente un análisis de la operación real que tienen las máquinas, que la mayoría operan todavía como máquinas puras, ¿no? Entonces, pues ya al SAT nada más le pasan la obligación. El SAT es el ejecutor de las políticas de Hacienda que tienen que ver con recaudación. Entonces al SAT se le pasa la obligación de ejecutar esta certificación. Yo estoy en la parte de precisamente la ejecución. Yo voy a recibir el trámite de certificación, le voy a dar respuesta, voy a ir a visitarlos y les voy a dar su resolución. Eso es a grandes rasgos lo que estaríamos haciendo. Entonces, lo que quiero que vayamos rápido es más bien a los requisitos y beneficios. Si quieres, está bien. Cuando se hace la certificación, el jefe del SAT, más bien en jefatura ya traían muchos proyectos sobre operadores confiables,
sobre, ok, empresas, yo voy a confiar en ustedes, me van a abrir sus puertas y entonces yo les voy a dar beneficios y voy a confiar en el sentido de entre más te abres, menos te visito, ¿no? Entonces, crean niveles de certificación. Existe la modalidad A, la AA y la AAA. La modalidad A es la básica. Con ella, cuando se certifiquen, van a seguir importando sin pagar al momento de la importación temporal. La AA y AAA sí es con la idea de que empresas que quieran y que estén en la posibilidad de manifestar que operan con proveedores confiables, entonces ahí te doy beneficios adicionales. ¿Y por qué les digo que no es imposible? Porque me pueden decir ahorita, no, pues es que no estoy lista para certificarme, a lo mejor les toca en septiembre, a lo mejor todavía no estoy lista, pero ¿por qué no estás lista? Yo sí, la sugerencia es hagan un análisis, porque en la modalidad A son requisitos básicos que en teoría todas las empresas están en posibilidad de cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Contar con el control de inventarios y que estén en posibilidad de demostrar que lo tienen operando y actualizado, ¿no? Que lo tienen al día. La opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, no sé quién la conoce, es un documento que se puede sacar del portal del SAT, que ahí está relacionada con el artículo 32 del Código Fiscal, a su vez con la resolución miscelánea fiscal, y ahí les dice qué es lo que califica. Son créditos federales y es domicilio, pero no localización. No, sí, nada más localización de domicilio. Entonces, en teoría no tienen que tener ningún problema cumplimiento de obligaciones. en no tenerla. ¿Perdón? También declaraciones estadísticas. La 32. Sí, también declaraciones, que estén al corriente en sus declaraciones. La diferencia con otras certificaciones en este punto es que normalmente les piden la opinión solamente de la razón social de quien está solicitando. Ahora les están pidiendo a sus representantes legales, socios, accionistas y consejo de administración, si es que aplicara, o del administrador único. No estar en las listas negras que está publicando ahorita el SAT, que tenga sellos, esto ya es como implícito, ¿no? Ahorita todos están obligados y en teoría todos deben de poder cumplirlo. Presentar constancias de que tienen dado el alta al personal ante el IMSS y un comprobante de las cuotas obrero-patronales de pago de por lo menos 10 empleados. Aquí obviamente quedarían excluidas las que tengan menos de 10 empleados, que no puedan demostrar. Y claro que ahí también lo pueden demostrar si tienen una empresa de outsourcing. ¿Sí? ¿Cómo lo demuestras en una empresa de outsourcing? Perdón. ¿Con qué documentos? Con el contrato y con la constancia de la opinión de cumplimiento también de obligaciones fiscales. Y el propósito es que tú te asegures que la empresa de outsourcing está al corriente. Entonces también está la parte de que demuestren que retiene y entere el ISR. Entonces, ¿necesitarías los 10 contratos de las 10 gentes? Contratos no. No, necesito una constancia del pago de las cuotas obrero-patronales. Y un contrato que liga a la empresa con el outsourcing. Así es. Perfecto. Acreditar la inversión en territorio nacional, que en esta parte por la sensibilidad de la información no se les pide que anexen documentación, esta se valida en visita. En el formato el cual se va a publicar esta semana o a más tardar la siguiente, se publica ya formato con instructivo de llenado del formato, que si bien el formato es el que tenemos que publicar para que esté en papel, para que cualquier contribuyente pueda bajarlo y presentarlo, el trámite es en ventanilla única, entonces no va a estar igualito que como está en el formato, pero va a contener la misma información. Así es.
punto, uno de los propósitos, como les decía, se refleja más en las modalidades AA y AAA, pero hay un problema serio de que en el SAT se declaran proveedores extranjeros y no se puede después identificarlos. Entonces estamos pidiendo también que nos den una lista con el domicilio y la mercancía que intercambian de sus proveedores en el extranjero. Y pues permitir la visita personal, que está, pues el calendario se hizo en el sentido, obviamente el SAT no tenía ni un área específica ni la capacidad instalada para atender y visitar a las 6,000 empresas. Entonces se va a visitar conforme al análisis de riesgo que se haga. El área de planeación y programación de auditoría va a hacer una calificación de cada una de las empresas que solicitó su certificación y va a emitir los motivos por los que tiene si es que tiene alertas. Entonces en base a eso se va a determinar si se visitó o no. Bueno, esto ya es específico para las IMEX y está dividido en dos porque están las sensibles, que solo las que importen y retornen mercancías en las fracciones del anexo 1 y las de textil y calzado y acero. Azúcar, pero creo que en nuestro no. Y bueno, estos son como requisitos que son adicionales, pero que en teoría todos deberían de tener de acuerdo al programa, que esté vigente el programa, declarar todos los domicilios que estén vinculados con el programa, tener la infraestructura, que ese es el propósito, principalmente la exposición de motivos de la modificación de la ley del IVA, lo que señala es que hubo un abuso en el esquema y que se identificaban empresas que solicitaban el programa, hacían un volumen de importaciones muy grande y después se desaparecían. Entonces ya cuando el SAT iba a querer fincarles algo, pues ya ni siquiera no se podía hacer nada, ¿no? Entonces lo que se va a ver en la visita es exclusivamente esta parte, que después del análisis de que se identificó toda la operación de la empresa, lo que hay físicamente concuerde con eso, ¿no? Si me están declarando que tienen 20 millones de importación en tal cosa, pero hoy tienen una casi como es las empresas fachadas que se detectaron que era nada más una nave vacía o una oficina y no podían acreditar dónde estaba la inversión. Entonces, ese es el objetivo. Perdón, aquí ya me perdí. Entonces, si yo soy una empresa IMEX, ¿solamente debo de cumplir con esos requisitos, no con los anteriores? Sí, con los generales todos. y este. Una pregunta en relación a las que son IMEX servicios que solamente se dedican al almacenaje y distribución, no sé si... No está restringido porque en el instructivo van a ver que es acreditar las instalaciones de acuerdo con la modalidad del IMEX. Entonces obviamente yo no esperaría ir a ver una empresa de servicios y que tengan una planta productiva, ¿no? Esperarías ver si tiene almacenes, pues, ¿no? Es como todo va costeado. Y aquí hay otro tema que normalmente es un problema que nos tocó ver con las IMEX. Abrían una IMEX y la abrían como industrial, pero ya cuando analizaban no eran industriales, sino realmente eran de servicios. Entonces, si tú tienes un perfil que dice que tienes de las dos, me imagino que lo recomendable sería que se dieran de baja como industriales, porque eso no lo están utilizando. ¿Eso lo permite economía? Se habla de cambio de modalidad. Cambio de modalidad. Más que dar de baja. Dar de baja, el industrial comúnmente es la base para tener servicios adicionales. Pero en teoría no puedes tener dos modalidades a la vez, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que hay empresas que se dedican a procesos productivos que adicionalmente pueden tener una modalidad, por ejemplo, de trabajo y mantenimiento de mercancías. O pueden tener industrial y puedes tener abastecimiento, almacenaje, distribución. Pero de todos modos estaría vinculado
porque yo al principio de la solicitud te pido que me declares la modalidad. O sea, si tú tienes dos y quieres certificarte en la industrial, pues tú me declaras que es la industrial y los domicilios donde vinculas tu operación industrial, y ahí es donde te voy a visitar. Técnicamente hay una sola modalidad, ya sea industrial o de servicios. Nada más que la industrial puede tener ampliaciones de servicios, las que tengan la comunidad. Pero sería solo una certificación en este caso. Sí, sería es una certificación por programa. Y bueno, una última pregunta sobre las visitas. La visita es conforme al domicilio fiscal. Para cuando tienen No necesariamente. Ahí también te pido que identifiques de todos tus domicilios dónde tienes tu producción principal. Entendemos que hay empresas que tienen N cantidad de productos. ¿Cuál es tu producción principal? Y nosotros definimos a cuál vamos a visitar, y obviamente vamos a visitar en caso de que haya algún indicio de que no corresponde, o en caso de que simplemente quiera ver, me declaras una planta en Sinaloa y que no sea congruente a lo mejor con el resto de tu operación. Sería como las que tengan cierto indicio de estar fuera de la operación, y en dado caso podemos determinar no visitarte si todo está cuadrado, ¿no? Okay. Sí. ¿Esas visitas van a ser calendarizadas por una cita o van a ser a su libre albedrío? Nosotros tenemos 40 días para resolver el trámite, 40 días hábiles. Tenemos la instrucción, como es negativa ficta, tenemos la instrucción de no llegar a ninguna negativa ficta. Entonces, nosotros vamos a tratar de estar analizando las empresas en los primeros 5 días a partir de que ingresan la solicitud, y estarlas visitando entre el día 10 y 20. Entonces, tal vez sea poquito el margen que les dejamos, que yo les vamos a avisar en todo momento la visita, no es que vamos a llegar a la planta y sin avisar, ¿no? Okay. Pero a lo mejor le aviso con 2 días de anticipación o 3 días. Tal vez no haya mucho margen. Yo estuve en el NEC y ahí les avisamos, por ejemplo, con 1 mes de anticipación. Aquí no, aquí el margen sería más corto por los plazos que tenemos. Perfecto. Este puede ser, creo que es uno de los que más confusión ha causado, ¿no? Yo lo que les pedimos es que puedan acreditar que están retornando sus mercancías con un 60%, y luego me empiezan a decir, bueno, pero es que si tengo 18 meses para retornar o 36, ¿por qué me pides? Lo que quiero ver es que sí se está retornando. Nada más, nosotros vamos a empezar a hacer el monitoreo a partir de que recibamos su solicitud. Les estamos pidiendo qué porcentaje de retornos traen en los últimos 12 meses. Y aquí es importante señalar que por retorno o descargo se entiende cambio de régimen, se entiende transferencias virtuales. Creo que aquí no es el caso, pero las CTMs que ni siquiera están registradas en ningún sistema también se están considerando. Y en teoría pues no tienen que tener ningún problema, porque ni siquiera es del valor original con el que se importó la mercancía, sino ya con el valor agregado. Perdón, aquí me hizo la afinación, no tenés un cuestionamiento. El activo fijo No entra, es solamente insumos, material directo, insumos. Para las sensibles sí es el 80%. Les vamos a pedir también que acrediten al menos un domicilio, no tiene que ser de su propiedad, pero lo acreditan a través de un contrato, y una descripción de su proceso productivo detallada, que se entienda el origen, cómo se destinan las plantas si es que hay varias, cómo se integra el proceso productivo y su descargo y a dónde se destina. Beneficios. Acreditar que cuenta con un contrato de maquila, orden de compra, es cualquier documento con el que acredita la continuidad de la operación del programa. con eso se las ya. Para completamente se presenta por ventanilla única. Sí. Todos los requisitos los voy a digitalizar y subir. Así ¿O es. te los puedo presentar mismo? No, Porque son bastantes documentos Sí. y a veces
capacidad. Problemas, exactamente. Es que siempre me dicen que a cada rato se cae la ventanilla, y nosotros vamos con los de ventanilla y nos dicen que cada vez han mejorado más, que este fue un problema sobre todo al principio y que últimamente casi no se cae. Y si se cae es un cierto lapso y después vuelve. Digo, ustedes tienen derecho a presentarlo por otros medios si es que no existe la posibilidad material de presentarlo por ventanilla. Pero en teoría, como nosotros estamos involucrándonos con todas las áreas que tienen que ver con la ejecución de los requisitos y beneficios, y ese ha sido un comentario constante, pero en teoría ahora no hay. Sí, así es. Aquí a veces el problema es la capacidad. A veces te decía que podías anexar, por ejemplo, los requisitos se abren, son 10 requisitos, se abren 10 puntos, pero a veces en cada requisito te ponía un máximo de 3 megas. Te hablo por los trámites de economía. Y 3 megas son 2 hojitas. Y si tienen color oscuro, 2 hojitas y media, una hojita llega al momento. Entonces nosotros aplicamos reducciones, no sé si en algunos de los casos les tocaba. Sí, fíjate que sí nos están manejando 3 megas por documento. Ahorita que lo mencionas, sí nos están manejando esa capacidad y precisamente la idea es que no cargues archivos muy pesados. O sea, no queremos que venga colorcito ni nada, queremos ver el documento. Por ejemplo, un contrato de maquila, diferente a una orden de compra, puede ser una hoja. Un contrato, si es el que puede ser 20 hojas. Pero entonces si le bajan la resolución... No hay contratos de maquila de miles de hojas. Tomo nota, porque podríamos ver todavía esa ventanilla precisamente trabajando en el establecimiento de los procedimientos y si podemos todavía pedir que se amplíe la capacidad. Leti, una pregunta, perdón, en relación a la comprobación de los retornos, ¿cómo lo subo a eso a ventanilla única o en la visita te lo muestro en el control de inventarios o cómo es? No, en la ventanilla va a haber un campo para que declares el valor total de tus importaciones y el porcentaje que representa cada concepto. Retorno, cambio de régimen, virtual. También destrucción. Sí, también destrucción. Pero creo que la destrucción les puede más bien afectar. Me habían comentado porque le baja el valor realmente. No es el valor original más el agregado, sino que es a la inversa, le baja el valor. En algunos casos también el cambio de régimen puede ser de desperdicio. Sí, eso es lo que ustedes tienen que analizar y ver qué van a declarar. El periodo, digo, ya lo sabemos, tú tienes que sacar tu balance de ese periodo. O sea, la información va a estar en el campo de valores, pero el periodo ya... 12 meses. Sí, siempre va a ser 12 meses. Sí, que tengan operando 12 meses. Si tienen menos de 12 meses, hay posibilidad de acreditar los requisitos mediante acreditándose como parte de un grupo o sí, de hecho es solo para las sensibles. ¿Alguien cae en sensibles? Aquí tenemos una duda. Hubo una ocasión en que trajeron por única vez unos guantes y los metieron como IMEX, pero sí es clave de las sensibles y demás, pero fue una única ocasión, entonces no sé ahí cómo lo podamos justificar. Si pero lo retornaron en las mismas... Se retornó, sí se retornó. Pero no te aplica, porque para ser considerado sensible tienes que fabricar, por ejemplo, camisas e importar tela. Del sector textil, ¿no? Del capítulo 50 al 63. Del 72 tienes que exportar, no sé, dados de acero e importar dados de acero. Digo, nosotros nos ha tocado
que alguna industria tequilera trajo un como lacito que el cordón que le puso a la botella y técnicamente necesita la autorización del programa La Fracción, pero no se considera sensible pues el programa, si lo quieres ver así. No sé si por ahí. Bueno, pero ahí sí no hay problema. No. O sea, sí se pudiera apostar para hacer la Sí. Sí. Bueno, ya todos son del sensible, realmente. Digo, si no hay nadie que sea del sector sensible, vamos a los beneficios. Bueno, del depósito, como les decían, son realmente 4 los regímenes, porque también está elaboración, transformación o reparación del recinto fiscalizado estratégico. Que entendemos que con la modificación a la ley aduanera puede que el recinto fiscalizado estratégico aumente en operaciones. Actualmente nada más uno está operando. Bueno, aquí es si se quieren inscribir en AA o AAA, que también no hay ningún impedimento para que lo puedan acreditar y tengan beneficios adicionales que podrían ser atractivos o no para ustedes, ¿no? La AA está pidiendo que declaren sus operaciones en territorio nacional con proveedores nacionales. También se está incluyendo a con los que realizan operaciones virtuales, porque en sí, en sentido estricto, lo que se busca es cadena de cumplimiento. Entendemos que el material no necesariamente es ni de la empresa que se los transfiera ni de ustedes, pero la idea es que de ellos reciban un material que entra a su planta, entonces es mediante opiniones de cumplimiento fiscal. Por decirlo así, si tienen 10 proveedores, les pediría la opinión de 4 de ellos o de 7. Y acreditar uno de los siguientes supuestos, o sea, no deben de acreditar todos, solamente con uno que acrediten que tengan 5 años o 7 operando en el programa, 1.000 o 2.500 empleados, 50 o 100 millones de inversión. Aquí, pues si tienen 5 o 7 años, ya podrían aplicar en AA o AAA. Es uno de esos. El tema de los créditos fiscales determinados, lo han estado debatiendo mucho los representantes de la industria, Index sobre todo, por qué determinados y no ya firmes, por qué no garantizados, nada más es determinados y que se hayan pagado a parcialidades o a plazos. ¿Por qué determinados y no firmes? Porque la visión del SAT es que estoy dando unos beneficios fiscales para que tengas un crédito fiscal por el total de tus importaciones temporales y no te voy a dar un crédito cuando tú me estás controvertiendo otro crédito. Y aquí lo que sí se está analizando todavía es los créditos chiquitos del comercio exterior que hay, las multas en aduanas y eso, muchas veces afectan su calificación. Si aparecen. Ajá, sí aparecen. Entonces eso se está analizando y posiblemente ya haya una modificación en el transcurso de este año. Entonces también digo, si no tienen créditos o ya los tienen pagados a plazos o parcialidades, pueden aplicar a cualquiera de las dos modalidades. Bueno, estos están vinculados. Y que no se les haya emitido resolución de improcedencia en sus devoluciones de IVA. Ahí viene una modificación en la regla. Están permitiendo que se les haya determinado un máximo del 20% de sus solicitudes de devolución y siempre y cuando el monto no exceda 5 millones. Eso viene en la siguiente modificación. Entonces, si ustedes hacen un análisis y cubren los requisitos, aunque tengan poquitos proveedores o aunque sean pequeñas, pero tienen 5 o 7 años operando, podrían aplicar a la AA o AAA sin problemas. Una empresa que solicita recientemente su programa, vamos, lo van a llegar en persona, todos los meses la llegan. ¿Pueden al mismo tiempo solicitar la certificación? Al mismo tiempo no, porque un requisito con nosotros es que tengas... Vaya, el programa yo se los doy en 15 días. Les doy el programa, pueden inmediatamente Sí, pueden acceder inmediatamente. sobre
Sí, sí. Y el resumen de beneficios en la modalidad A, pues nada más tendrían el crédito, todas tienen el crédito obviamente para el total de sus importaciones temporales, y en la modalidad A sus devoluciones de IVA normales se les estarían dando en 20 días, 15 y 10 en las otras modalidades, y la vigencia 1 año en la A, 2 y 3 en la doble y triple A. Para la renovación es por ventanilla única. Sí. Entiendo que con todos los requisitos, hay que subir. Nada más para la A, como es de 1 año, aquí me tienes que volver a acreditar todos los requisitos. Como está actualmente en la doble y triple A, es nada más con un aviso, no tienes que volver a acreditar todo, es renovación automática. Día un send y se acabó, Sí. no existe visita o hay posibilidad La de que- visita está sujeto a que te la realicen en cualquier momento. Te pudieron haber hecho una inicial, y en la pero renovación pueden ir en la renovación podría ser, si nosotros, creo que la diferencia con todas las otras certificaciones que hay es que vamos a estar haciendo un monitoreo real. Si se certificaron en AAA y me dijeron que el 70% de sus proveedores tenían la opinión de cumplimiento fiscal positiva, yo voy a estar monitoreando que continúen cumpliendo. Entonces, si se identifica que ya no están en el supuesto, podrían ser sujetos a un aviso de suspensión primero. Primero se les va a avisar siempre que no están en el, cumpliendo el requisito, y para que tengan la posibilidad de acreditarlo, y si no, entonces sí ya se les inicia el procedimiento de cancelación, que también se está trabajando en otro supuesto de degradación. Si eres AAA y dejas de cumplir uno de los requisitos, pero a lo mejor ya no tienes el 70, pero tienes el 60, o sea, sí entras en la AA, entonces no te cancelo, sino te degrado. Las cartas de invitación, bueno, ya todos los demás son nada más para la doble y triple A. Si yo identifico algo en tus declaraciones de impuestos, primero te aviso que estás en incumplimiento y tienes, bueno, eso es para la autodeterminación, tienes 30 o 60 días para regularizar. Las cartas de invitación siempre te estaría enviando. Obviamente aquí se reserva porque en el beneficio dice la autoridad podrá darte carta de invitación. Obviamente si se identifica algo grave, pues no te voy a mandar carta, ¿no? En el caso de suspensión del padrón de importadores, muchas veces, y sabemos de casos y han ido a pelearnos por casos de que no saben por qué y amanecen un día sin poder hacer sus operaciones y es baja del padrón y nadie sabe por qué. Y muchas veces es porque se mandó un cuestionario de verificación de origen a su proveedor en el extranjero, ustedes ni se enteraron y el proveedor no lo contestó y es causal de baja sin aviso. Entonces a estas les estamos garantizando que siempre les vamos a iniciar el procedimiento de suspensión. El despacho aduanero de exportación en domicilio, que ya existe, pero que realmente no es muy operante, se les va a garantizar. Bueno, la renovación automática que les comentaba, los consolidados mensuales. Para las AAA nada más, bueno, los consolidados ya nada más es para la AAA. Y el anexo 24 se les está ofreciendo exención. Aquí también nos han dicho, pues igual y ni es tan atractivo y me puede generar más bien un problema el ya no llevar el anexo 24. Sabemos que la mayoría lleva el anexo 24 nada más para cumplir con el anexo y llevan además su control de inventarios de manufactura del real, digamos, ¿no? Entonces a las AAA tendrán la opción de no llevar ya el anexo 24, siempre y cuando su sistema corporativo refleje todas las funcionalidades que debe. Sí,
¿por qué en los beneficios no mencionas nada del IEPS en la devolución del IVA o del IEPS y en las hojas anteriores mencionan que es el crédito fiscal es contra IVA y contra IEPS y en las devoluciones ya no lo manejas? Realmente por nada en particular, porque la presentación ha sido para maquilas que realmente no tienen IEPS. Entiendo que en este sector sí lo operan. Pero es entonces, lo mismo, ¿sí es lo existe mismo. esta devolución? ¿Perdón? Sí existe la devolución. Sí. Gracias. No hay devolución. Siempre y cuando Nada más compensación de... No, devolución. ¿Se refiere solo a la devolución? No, me refiero al no pago al momento de Al crédito. Al crédito. Al crédito fiscal. El crédito fiscal al 100, Sí. Al crédito fiscal. Aquí tengo una duda, considerando que esta certificación es para obtener un crédito fiscal al 100% de IVA y de IEPS, ¿qué va a pasar con las empresas que en su mayoría exportan un gran porcentaje de sus productos y no manejan comercio nacional? ¿Van a estar generando ese crédito? ¿Se les va a ir englobando? Pero como con el IMEX te refieres, o sea, no Sí. importas temporal y no lo puedes retornar porque no lo... Como no entiendo el punto. No, este es un crédito, o sea, la certificación es para obtener un crédito fiscal al 100% De tus importaciones temporales. sí, de las importaciones temporales o de importaciones virtuales, ¿verdad? Entiendo, entonces, que posteriormente este crédito fiscal se va a acreditar contra el IVA y contra el IEPS. Va a haber un sistema de control del crédito. La Administración General de Planeación, que es la que desarrolla los modelos en el SAT, está desarrollando un modelo donde se van a registrar cada una de sus operaciones de importación temporal por cualquiera de los regímenes y sus descargos. Entonces ahí le va a decir si importó 10, luego descargó 5, volvió a importar otros 10, luego descargó 10, se va a ir reflejando el saldo. Cuando usted vaya a solicitarme, si no se certificó y va a solicitarme una devolución del IVA, nosotros vamos a tener el saldo exacto de su IVA. Ok, gracias. Leti, otra pregunta. En relación al consolidado mensual, se supone que ya es un beneficio para las empresas certificadas. Nada más para las certificadas. ¿Significa que va a cambiar el esquema No, y van las a... certificaciones que ya tienen y tienen beneficio sigue operando igual? Aquí se está abriendo a las que no son certificadas, tenemos 6.000 IMEX, más de 6.000 IMEX y 1.200 certificadas. Entonces ese universo va a poder también tener este beneficio. Las que no son certificadas, pero las certificadas siguen operando exactamente igual. Y otra pregunta, suponiendo que aplique para AAA y llevé siempre el control de inventarios como venía la regla, sí, como el propio anexo lo pide, ¿no? Como tal, en cuanto me autoricen, dejo de llevar mi control de inventarios y lo llevo con el control de inventarios de manufactura. Me imagino que tengo que cuidar el tema de los saldos iniciales o lo que tenía, porque sí tiene que haber una compatibilidad, me imagino. Te vamos a estar informando antes cómo, porque ese sistema que está haciendo la General de Planeación se va a tener que comunicar de alguna forma, tiene un supuesto de que tienes un año para volver a implementar el control de inventarios en caso de que pierdas tu modalidad AAA. Ok, pero lógicamente no me van a obligar a que el histórico lo tenga con las reglas. No es materialmente exigible. Ok. ¿Cómo puedo tener una concordancia en el momento de la certificación en el 2015 sobre la cantidad de insumos que faltan por retornar? Es lo que les mencionaba entendemos que lo importó a lo mejor en 2012, pero todavía no se le vence el plazo, entonces no se lo puedo exigir. Aquí es solo un parámetro que está buscando el SAT porque ya tiene identificadas empresas que su porcentaje de retornos es menor al 60% del valor, ya con el valor agregado.
Entonces no tiene que haber una concordancia entre los plazos. Yo solamente quiero que me dé un reporte del total de sus importaciones en los 12 meses anteriores y porcentaje de retornos. Entendemos que no va a ser las mismas mercancías, o sea, del 60 no va a ser de esas mercancías importadas en ese periodo. Lo único que se busca es ver que sí están retornando. No, pero es que mencionabas que a partir de, cuando se lanzó la certificación, inicia una acumulación del SAT, va a decir, importantes temporales y voy a llevar un registro para el crédito. Pero ¿qué pasa con las importaciones que se hicieron antes de ese inicio de crédito? Sí. Porque vamos a tener, vamos hablando, mercancía que vamos a seguir retornando de manera completa, que no tiene nada que ver con el crédito fiscal a partir de enero del 2015. Es que como tal no es que vaya a llevar un registro de sus retornos. Yo nada más voy a estar monitoreando que usted continúe retornando. Sí. Entonces no voy a llevar como una relación de qué importó y cuándo lo importó, simplemente que registra operaciones de retorno de mercancías. Es que, o sea, estoy de acuerdo, vas a continuar con el registro, pero el momento de la foto de enero del 2015, donde vamos a empezar a acumular un crédito fiscal al 100% de las importaciones temporales del 2015, es donde no me queda muy claro. Es que son dos cosas separadas. El sistema donde se van a registrar sus operaciones de importación y se van a hacer los descargos para efecto de calcular el IVA es una cosa. Ahí sí se va a registrar la fecha en que usted importó, qué importó y cómo se descargó, se integró a un automóvil, se integró en qué pedimento salió, todo eso sí se va a reflejar. Para efectos son dos cosas distintas. Para efecto del porcentaje de retorno, yo no me voy a ir al detalle de cuándo lo importó, cómo, yo solamente voy a ver sus claves de retorno. Las claves de retorno. Así es. O de cambio de régimen. Por ejemplo, cuando vayas a una visita, supongo que vas a pedir un control de inventarios o van a pedir saldos del control. ¿Qué tan actualizado lo van a pedir al día que vayan o van a dar un plazo? Entiendo que ahí también hay un desfase. Ajá, sí. Pues no le voy a pedir, es que eso es bien importante, lo que materialmente no es posible o no están obligados, yo no se lo puedo exigir. Entiendo que hay un desfase por diferentes cuestiones, lo que voy a ver es que su sistema esté al día en el sentido de está operando, se están registrando ahí las operaciones, le voy a pedir un reporte de descargos o de saldos y que esté funcional. Más o menos un mes atrás, ¿podría ser? No, le puedo pedir cualquier muestra representativa ya en la visita. Para la inscripción y que acredite que sí tiene el control de inventarios funcionando, le estoy pidiendo un reporte de un mes que esté dentro de los últimos 3 meses. Ok. En dado caso que yo ya no le vea beneficio a la certificación, ¿me puedo dar de baja? ¿No incumplo nada? No, ahí es totalmente libre. Nosotros lo único que le estamos ofreciendo es la posibilidad de certificarse. Si a usted ya no le conviene o quiere cambiarse de programa o de lo que sea, ya es. Pero no va a quedar como un punto negativo. No tiene por qué realmente los que llevan. No, exactamente igual, la cancelación de un programa, incluso reitero el comentario de Octavio. Hay empresas que han optado por cancelar el programa porque no les, de acuerdo a su operación, realmente no les es redituable. Entonces, el hecho de economía no es dar programas por darlos, es simplemente que sea una herramienta que te funcione. ¿No te funciona? La cancelación es de las cosas más simples para nosotros. Un escrito libre, indicando los motivos, se acabó. Hoy me cancelas, si la siguiente semana tu operación implicó nuevamente tener el programa, no hay ningún inconveniente, no genera esos antecedentes negativos para efectos de economía, lo más mínimo. Obviamente tendrá que demostrar que sus inventarios... No, claro, es una condicionante. Hoy me cancelas, tienes 60 días naturales para retornar o cambiar de régimen, todo lo que importa. Es una balanza, la tienes que dejar limpiecita. Sí, no es de cancelar y importas.
Yo tengo otra duda respecto al anexo 24. Las empresas que son CECIT, como tal ya están transmitiendo esta información a la autoridad, entonces digamos que pues prácticamente seguirían operando ese esquema, ¿verdad? Les convendría más ser... Ahí también ya es parte Ya del está. análisis de la empresa. ¿Qué son esas empresas? Son de la industria Solicitando electrónica. o han estado muy en contacto, están pidiendo que en lugar de que tengan la opción de que se quiten, nos puedan transmitir y actualizar su información a través del sistema. Pero siendo realistas, la información que manda en línea CECIT no se había usado con fines de auditoría hasta ahora. Entonces ahora sí se va por parte del SAT a explotar la información en caso de que las empresas decidan continuar con el CECIT. Okay. Y habla sobre un sistema corporativo. ¿Qué pasa si tienen dos sistemas corporativos? Por cuestiones del... Pero los dos se registran material directo. Es que eso puede ser por proyectos distintos. O sea, a veces tienen la capacidad, son empresas tan grandes que tienen la capacidad de contar con dos sistemas corporativos por cuestión de su complejidad. No tiene que haber problema, porque si la comunicación se decide que sea a través de reportes, pues me mandas tus reportes de los dos y listo. Okay. Si hay algún tipo de conexión en línea, pues también se tendrán que conectar los dos. Digo, finalmente las operaciones están vinculadas con un número de parte, con una fracción, que está vinculada a su vez con el RFC. En teoría no tiene por qué haber problema. ¿Y eso cómo lo determina? O sea, si es por reporte o por línea. Bueno, es que eso lo está determinando la General de Planeación porque como es un sistema nuevo y este tipo de vinculación no existía y hay operaciones que no quedaban registradas en ningún sistema como las constancias de transferencia de mercancías o como los documentos de destrucción, las actas de destrucción no se suben al sistema y si son descargos realmente, lo que están viendo es cómo ahora van a alimentar esas operaciones en sistema y por eso todavía está en construcción. Se va a definir cuál va a ser la forma más ágil tanto para el SAT como para las empresas y se ha estado muy en contacto con la industria, la AMI, el INDEX, todo el mundo está representado ahí. Entonces, tengo entendido, no estoy tan segura que ya se empezó a hacer como un programa de pruebas nada más con la industria automotriz terminal, que es muy compleja su operación. O sea, no te puedo decir cómo se determina porque se va a determinar en función de cómo opera el sistema. Pero entre este sistema de la unidad de declaración de no, porque entran en vigor el 1 de enero de 2015. Entonces, para esa fecha tendrá que estar operando. Migrar las empresas, no, las empresas se les va a informar cómo comunicar la información, pero ya que esté listo el sistema. Ahorita en periodo de pruebas, en abril tengo entendido que inicia más formalmente con pruebas con otras empresas y otros sectores, además de la automotriz, y en el transcurso del año tendrá que quedar ya. Pues mira, por el tiempo y todo, no sé si las causales de cancelación se concentran básicamente pues en lo que es como lógico, ¿no? Si dejas de cumplir con los requisitos, pues puedes estar sujeto a un inicio de procedimiento. Si no permites la visita,
están vinculados a los requisitos, ¿no? Perdóname, ¿la certificación es año calendario o hay un camino? Año calendario. Si yo la certificación, aquí toca en septiembre, pero lo tengo en marzo de 2015. Ese es un muy buen punto porque estamos certificando a partir de abril. Por finales de abril ya vamos a tener empresas certificadas. Yo les voy a tenía dos opciones. Les autorizo con fecha 30 de abril y te tienes que renovar el 30 de abril de 2014, que eso es lo que es conveniente para el SAT, porque si no, les voy a autorizar, todas van a quedar autorizadas al 1 de enero de 2015 y todas van a venir a renovarse en diciembre de 2015. Entonces, para el SAT es ponerse la soga al cuello. Entonces, ahí todavía vamos a ver si porque legalmente pues también te estoy dando la certificación en abril, pero no vas a tener ningún beneficio por la certificación, ¿no? Te lo comento, pues, yo me certifico en 2015, me certifico en octubre y en diciembre la certificación me va a durar 2 meses. Pero no se les olvida que, por ejemplo, ustedes que les toque en septiembre, si no lo meten en septiembre la solicitud, se va el 22 de octubre y no les podemos garantizar que vayan a salir antes del 1 de enero de 2015. Podrían quedarse sin la certificación cuando ya esté en vigor la obligación. Entonces, con esa idea se hizo el calendario justamente. Bajo derechos no hay. No hay. Bueno, es como un esquema. Por ejemplo, yo que soy que me maquillo mi producto aquí para la exportación, en el caso de tequila, si yo tengo la certificación, también mi maquilador tiene que estar certificado para... Son diferentes RFCs. No tiene que estar certificado el que hace las importaciones. O sea, en este caso, si ya no está certificado, yo puedo exentar mis impuestos. Sí. Aquí es el contribuyente solicita la certificación, se pasa al área de análisis de riesgo que les comentaba que les va a verificar, que es esta central de planeación y programación de comercio exterior. Se ejecuta la visita, se emite la resolución, se liberan los beneficios. Toda esta parte la va a hacer la CARSO que les comentaba, la Central de Asuntos Legales de Comercio Exterior. Y va a haber un monitoreo constante de todo el proceso. Si se identifica algo, se manda un nuevo análisis de riesgo y se vuelve a hacer el procedimiento. Así es. Y solamente está la limitante de si se les da una negativa, no pueden volver a solicitar en un periodo de 6 meses. Corregir. Estamos viendo si la visita se hace de todo un día. Yo estuve participando en visitas de cortesía cuando inició todo esto en noviembre. Yo creo que no se necesita ni un día. Estamos pensando hacer 2 visitas por día. Dado que tenemos el calendario, podemos ir a visitar a una localidad. Por ejemplo, venimos a Guadalajara y traemos más de una visita. Entonces podemos hacer 2 en un solo día. Y sí, básicamente nos vamos a concentrar en infraestructura, control de inventarios, los requisitos básicamente. ¿La tiene que atender el representante legal? No la tiene que atender nadie en particular. Sí. La visita la van a hacer entonces ustedes directamente a México, no van a pedir apoyo de aquí de la regional ni de... No, todo va a ser centralizado. ¿Qué se va a emitir como comprobante de certificación? Un oficio, una autorización. ¿Y ese nos va a llegar vía electrónica? Igual por ventanilla. Igual por ventanilla. Impresión libre. Todos se les va a estar notificando si tienen un requerimiento de información porque faltó algo,
se les va a hacer por ventanilla, contestan por el mismo medio y la resolución se emite. Ay, perdón, es importante que el correo que tenga registrado en ventanilla sea alguno que lo pueda consultar o que le llegue la información, porque luego comúnmente nosotros mandamos algún aviso, un requerimiento de información, el sistema automáticamente lo remite al correo que tienen dado de alta, y a veces es el de contador, que a veces no pertenece a la empresa, y se los andan entregando 1 o 2 semanas después de que te llegó un requerimiento o te llegó un aviso, ni siquiera saben de qué se trata. Entonces es importante para tiempos que den de alta, y lo pueden modificar ustedes mismos ese correo, uno que tengan pues, acceso prácticamente todos los días, ¿no? Para que esos requerimientos de información no se atrasen. Con respecto a la información que se tiene que proporcionar del representante legal, hay algunas empresas que tienen varios representantes legales o apoderados legales. O sea, ¿es del representante legal o es del apoderado legal? No, es del representante legal. El representante legal. Sí. El representante legal que tengo a la orden de seguridad. Gracias. Me imagino que todos estos requisitos ya han sido publicados o van a ser publicados en su momento en ventanilla única. ¿En ventanilla única? Sí. A partir del 1 de abril va a estar el trámite ya disponible con su instructivo. En esta semana o la próxima, te digo, se publica el formato también con el instructivo. Eso te puede dar mucha ayuda porque en el instructivo te detalla cómo acreditar cada uno de los requisitos. Actualmente no está habilitado un centro de información. No, actualmente no hay nada en uso. Hay ya una página, una pestaña en la página del SAT, en la página de comercio, en el apartado de comercio exterior, está ya el detalle de la certificación. Hay un correo ya para consultas, certificación.iva.ieps@sat.gov.mx. Si tienen cualquier duda cuando estén reuniendo la información, pueden mandar ahí consultas y les contesta el mismo día. Ajá, exacto. Y bueno, creo que materialmente todos están en posibilidad de certificarse, independientemente del tamaño, pero a la modalidad A, en teoría todos tendrían que... Es que de las 600 yo creo que 6,000. No estaría tan segura. Estamos haciendo un piloto ahorita con 13 empresas. Te puedo decir que 10 de las 13 se están yendo a la AAA. Aquí se trata pues, principalmente de que estén realmente al pendiente de con quién están operando y de que las personas que tienen que ver directamente con su empresa estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Creo que si ya tienen una infraestructura, un área de comercio exterior o ya tienen a un asesor, no tendrían por qué tener problemas en seguir cumpliendo con el tiempo. También otro punto, los porcentajes que mencionas de los proveedores, que es el 60% de que lógicamente tiene que estar bien. Hay una palabra que te dice de su actividad preponderante, ¿no? Que eso, no sé si me lo pudieras ya viene más detallado, o más bien se aclaró en esta modificación de la regla. Es solamente proveedores de material directo e insumos. Insumos, no con transportistas, no la CFE, no, que estrictamente sí es un insumo de electricidad, pero sería un gran problema que todos nos presenten la opinión de la CFE, luego salgan negativa y les afecte a todos. Tengo que presentar la opinión como tal, es así la que se baja de todos mis proveedores. Justamente ayer estuvimos en reunión con el administrador central que lleva el tema de la opinión fiscal y nos comentaba que ya se publicó en la resolución miscelánea un procedimiento para que yo te autorice a ti
que tú saques mi opinión fiscal. Monopolio fiscal. Entonces eso le resuelve también gran parte del problema, porque si nada más les piden la autorización a sus proveedores y ustedes mismos van y sacan las opiniones de ellos. No sé exactamente en qué parte está de la resolución, pero yo creo que ya debe de haber algo en la página, en la parte donde sacan la opinión. Fechas comentan de aquí, es septiembre, es como fecha máxima. No es el calendario. Se estableció un calendario por regionales, que también hay confusión, no se presenta nada en regionales, nada más se estableció un calendario porque ya hay una circunscripción territorial establecida para cada regional y las empresas que tengan su domicilio fiscal dentro de esa circunscripción se establece el calendario. En abril se presentan nada más las que son NET y de la industria automotriz terminal. En mayo toda la regional del norte Pacífico. Creo que Jalisco es la tercera o la última. Bueno, y también eso, o sea, que es domicilio fiscal, porque muchas el domicilio fiscal viven en México o en otro. Es domicilio fiscal. En el caso de las órdenes, cuando exista una visita, también dejarlo en claro, ¿no? ¿Órdenes? Bueno, me imagino que ustedes van a mandar a la regional de aquí por no. O ustedes mismos son los que van a ir. Vamos a venir de México. Ah, ok, sí. Se está contratando a un equipo de 90 personas. El proceso de contratación ha sido lento y tortuoso, pero ya tenemos 50 personas y vamos a llegar a 90. Entonces va a ser centralizado todo. Y justamente es con la idea de no queremos que se abarate, no queremos que no tener el control y que la regional, no es que esté hablando mal de mis propios compañeros de las regionales o de las locales, pero no queremos que quede como suelta la certificación a que alguien vaya con sus propios criterios sin tener bien toda la noción de lo que es la certificación y que se empiece a debilitar de alguna forma, ¿no? Es con esa idea. Sí, mi comentario iba en relación porque en un acercamiento que tuvimos con el administrador de la regional de aquí, sí tenían ellos la idea de que ellos iban a ir precisamente a auditar, pero lo que nos comentas pues está mucho mejor porque no es, ya es con los objetivos que ustedes tienen y no es un objetivo de un auditor que es ir a fiscalizar como tal a la empresa, ¿no? Sino cumplir los requisitos que nos están solicitando. Sí. Sí. Bueno, insisto, creo que no tendrían porque obviamente pues sí es resultado del análisis y si me voy con las empresas del norte pues ellas sí están más preocupadas y no han pensado en ningún momento en dejar el IMEX. Les digo que es la primera vez que veo como que opciones alternativas o que alguien piensa en dejar de operar con el IMEX, porque en teoría la certificación es para facilitar que sigan cumpliendo, que sigan operando ese esquema, ¿no? Y en teoría todos deberían de poder certificarse porque se asume que todos están en cumplimiento de esos requisitos básicos. Y también se asume que podrían hacerlo directamente las empresas, no necesariamente tener que pagar un dineral a un asesor para que les haga la certificación. Perdón si hay asesores, pero sí la idea es más con el objeto de que se sabe que la mayoría de empresas tienen su área de comercio exterior. Esta certificación tal vez implica más al área de finanzas. Entonces, en teoría, pues cualquier empresa que tenga una estructura y todo podría llegar directamente, meterse a ventanilla y hacer su trámite y estar en posibilidad de contestar si se le requiere y la misma dinámica que para cualquier solicitud, ¿no? Ahí tal vez es el tema porque no hay empresas que no cubren ni siquiera los 10 empleados, las que son IMEX servicios. Entonces, si el requisito es que tengas 10, ahí es la limitante. No sé si me entienden. Hay empresas donde es muy común encontrar empresas de 3, 4 personas y hay muchas de servicios que son así. Entonces,
por eso limita la certificación, no se aterriza a esas que son las empresas más pequeñas, ¿no? Que no necesitan más personal porque como es servicio, y también es importante tal vez que lo reconsideren en algún momento, porque esos son los que no se van a certificar, los chiquitos. Sí, tomamos nota, eso sinceramente está un poco fuera del alcance del SAT porque fue como un mínimo que estableció ingresos para considerar que una empresa realmente puede operar. Entonces, a mí se me lo dice, si ya lo han externado en muchos otros foros, sí puede haber empresas que ni siquiera los 10. En el piloto tenemos a una IMEX de servicios que tiene 11, o sea, todos internamente. Y entendemos muy bien cómo operan y todo, pero sí es como pues un mínimo que se tenía que establecer, porque justamente pues otro de los esquemas que se había identificado es no tengo absolutamente nada, ni a lo mejor una oficina con una persona cuidando la oficina, pero entonces, ¿qué es lo que haces? ¿No? Hay empresas que contratan los servicios, o sea, no a través de una outsourcing, sino a través de otra empresa que les proporciona también los servicios de mano de obra. Entonces, bajo un contrato, supongo que con ese contrato... sí, lo pueden acreditar. El chiste es que puedan acreditar que tienen empleados subcontratados, pero que a la vez se cumplen las obligaciones de la empresa que les provee, el personal cumple las obligaciones. Yo creo que ustedes como autoridad saben perfectamente o tienen la capacidad de ver quiénes operamos dentro de la norma y quiénes no operan dentro de la norma. Sí. Respecto al comentario del joven, en el caso del sector tequilero habemos muchos pymes o micro y de servicio. Entonces el cumplimiento de esas 10 a veces se nos dificulta. Sé que ustedes lo tomas como comentario y no pusiste la regla, pero parte de los que pusieron la regla son de maquilas de empresas grandes del norte, que para ellos tener 10 o 100 es prácticamente lo mismo. Entonces sí quisiera que te llevaras el comentario, independientemente que se pueda hacer o no, que lo que estamos operando, estamos pagando impuestos y estamos generando productos de exportación como de servicio, nos dieran el beneficio, dependiendo de la trazabilidad de la empresa que estamos exportando y generando ingresos, de certificarnos. Sí, incluso podríamos hacer una dinámica, como usted que entiendo está con una empresa de servicios, podríamos recibir casos, porque cuando mi jefa va a las reuniones con el jefe del SAT, pues es así de, pues hay esta inquietud, ¿no? Pero no llevas nada documentado, ¿no? Hasta ahorita, y siempre se los pedimos en todos los foros, cuando hay casos específicos que como que no encuadran en ningún supuesto de la regla, podrían mandarme casos, si tienen aquí como sector, podrían mandarnos casos ya concretos, con nombres y todo, y para llevarlos, subirlo. Gracias.